libertare, libres seremos. Si hijos libertare, libres seremos. Si hijos libertare, libres seremos. Libres. Libres por el poder de su presencia, por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Libres. Libres por el poder de su presencia, por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. A ver, dígalo. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle. Un grito de júbilo. A ver cuántos son libres en este lugar. Hijos libertare, libres seremos. Si hijos libertare, libres seremos. Si hijos libertare, A ver, dígalo. libres seremos. Si hijos libertare, libres seremos. Libres por el poder de su presencia, por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Libres. Libres por el poder de su presencia, por el poder de su palabra. Hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad. A ver que lo diga el pueblo del Señor. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Levante sus manos y dígalo. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad. A ver, grítelo. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle. Grito de júbilo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto poder saludarles en esta hora de transmisión. Y como dice este canto, ¿verdad? Hay libertad. Claro que sí. Y en este mes patrio estamos celebrando, ¿verdad? El 210 aniversario de la independencia de los Estados Unidos mexicanos. Esa gente que nos trajo libertad, pero nosotros celebramos a alguien que nos trajo libertad espiritual, que nos trajo libertad, que vino a vendar nuestro corazón quebrantado, que vino a sacarlos de la crisis donde nos encontrábamos, que vino a rescatarnos de la ruina, rompió las cadenas y nos dio libertad. Y ese es únicamente nuestro Señor Jesucristo, el que hace todas estas cosas maravillosas. Y de eso queremos hablarle en esta preciosa tarde. Qué bueno que está con nosotros, de eso le queremos hablar. Y quiero que me acompañe, por favor, ahí en su Biblia, de que checo el tiempo. Ok. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ese es un mensaje, es una palabra que tiene que ver con esa libertad, esa libertad en la cual Dios nos ha traído a cada uno de nosotros, pero también qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Fíjese lo que dice Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no sea sujeto una vez más al yugo de la esclavitud. Dice la palabra del Señor: estad firmes. El Señor Jesús hace más de 2000 años vino, murió en una cruz, derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, y eso hizo que nosotros fuéramos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, del llanto a la alegría, de la necesidad a la prosperidad, de la tristeza al gozo. Dice: has cambiado mi lamento en baile. Pero Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes, es decir, que no haya circunstancia, que no haya situación que pueda cambiarnos de esa libertad y regresemos una vez más al yugo de la esclavitud en el cual nos encontrábamos en otro tiempo. Entonces, la pregunta es: ¿de qué nos liberó Cristo? ¿De qué nos libertó Cristo? Quiero hablarle de esa parte, porque dice que nosotros tenemos que mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Déjeme paro, porque como que sentadito como que me desanimo, y como que parado como que me animo un poquito más. Y quiero animarme en esta hora al compartir con ustedes esta preciosa palabra de parte de nuestro buen Dios. Entonces, ¿de qué nos libertó Cristo? Entonces, dice Gálatas capítulo 5, en el verso número 1. Vamos a ver de qué nos libertó nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros lo sabemos, ¿verdad? Todos nosotros sabemos de qué nos libertó. Ay, perdón, me fui al revés. Ok, aquí está. Gálatas capítulo 5, en el verso número 3. Voy a quitarme los lentes. Dice Gálatas capítulo 5, en el verso 3. Dice así: y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Usted y yo fuimos circuncidados, no físicamente, pero sí espiritualmente, porque vino el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo con nosotros? Pues entonces lo que hizo fue que circuncidó nuestro corazón. Pero está hablando para el Antiguo Testamento, para aquellas personas que nacieron en Israel, que al 8º día de nacido tenían que circuncidarse. Entonces, para esas personas dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncidare. O sea, todo hombre que se circuncidare está obligado a guardar toda la ley. De eso nos libertó el Señor. En parte de lo que fuimos liberados fue en esto. Dios nos libertó, no es que Jesús haya venido a abrogar la ley. No. A lo que Dios nos libertó es que nosotros ya no vivimos conforme a la ley. Dice ahí mismo, en el 3, en el capítulo número 3, en el verso 23 al 25, 3:23 al 25 dice la palabra del Señor: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ayo está hablando de aquella persona o está hablando de aquello que nos tiene sujetos para guiarnos hacia un destino, hacia un propósito. Nosotros ya no estamos bajo ese ayo. Es decir, como aquel que nos cuida, como aquel que nos va dirigiendo, como aquel que nos está diciendo por aquí, por acá, y era la ley. Pero dicen, cuando venga la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora una fe. Y esa fe nos ha liberado de estar bajo ese ayo o estar bajo de esa ley por la fe que nosotros tenemos en Cristo. Me llama mucho la atención que en aquellos tiempos Pablo y Pedro tuvieron muchos problemas, se pelearon enfrente de todos los demás. Porque Pablo decía, es que todos con el simple hecho de reconocer a Jesús, el simple hecho de decir Jesús, a ti pongo mi esperanza, en ti te recibo en mi corazón, abro mi vida para servirte a ti. Por ese motivo, decía Pablo, tienen derecho a vivir y a tener todo lo que Dios da a través del sacrificio de Jesús. Pero Pedro decía, espérame tantito, Pablo, estás mal. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Yo soy judío y yo soy una persona que he guardado la ley desde que nací. Fui circuncidado al 8º día de nacido y he guardado la ley. ¿Y cómo vienes a decirnos que aquellos nada más por el simple hecho de reconocer a Jesús van a poder obtener lo que yo toda mi vida he guardado? Y tenían ese tipo de pleitos hasta que se levantó por ahí alguien que se llamaba Santiago. Y Santiago les dijo, basta de pleitos, porque así habló el Espíritu Santo y dijo que por la fe todos tienen derecho y acceso a vivir en esa libertad. ¡Wow! Vino otro hombre. ¿Y sabe quién es ese hombre del que le estoy hablando? Santiago, hermano de Jesús. Y este Santiago, hermano de Jesús, en todo el ministerio de Jesús, jamás creyó en Jesús. Cuando muere Jesús y resucita y es ascendido, ahí es cuando Santiago viene al conocimiento y cree en él. O sea, fue alguien que no creyó desde el principio, pero fíjese qué sabiduría tenía para que los hermanos no se siguieran peleando. Entonces, de eso vino a librarnos el Señor, a que usted y yo viviéramos en libertad. Gálatas capítulo 3 dice que ya no estamos bajo ayo por la fe que nosotros tenemos en Jesús. Ahora, fíjese lo que dice en Romanos capítulo 8, Romanos 8, en los versos 1, 2, 3 y 4 versículos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en carne, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice la palabra del Señor que ahora nosotros, pero está hablando de aquellos que no andamos conforme a la carne, aquellos que andamos conforme al Espíritu. Dicen que esa bendición del conocimiento de la fe en Jesús nos trajo a nosotros libertad para ya no vivir bajo ese pecado, para ya no vivir bajo esa maldición.
Es decir, el Señor nos ha librado de tantas cosas tan importantes, de tantas cosas tan importantes. Quiero hacer énfasis en esto. Digo, tan importantes no porque el pecado sea importante para nosotros, sino dándole importancia a lo que Él hizo por nosotros. Dándole esa importancia a lo que Él hizo por nosotros. Hubo tantas cosas, Dice la palabra del Señor que el yugo se pudrirá en el libro de Isaías capítulo 10 versículo 27, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Déjeme decirle algo bien importante. La palabra cuando dice el yugo se pudrirá a causa de la unción, déjeme decirle que un yugo, yo sé que usted sabe lo que es un yugo. Un yugo es aquel pedazo de madera que tiene para un cuello de un buey y el otro cuello de otro buey, y ahí los amarran juntos para que vayan arando la tierra. Eso es un yugo. Pero con todo respeto, yo nunca he visto que unjan los yugos. Yo nunca he visto que los yugos se unjan. ¿Sabe por qué? Porque en las Biblias, en la textual, por ejemplo, dice, el yugo se pudrirá a causa de la grosura. ¿Qué es lo que va a hacer que se pudra, que se rompa ese yugo que nos tenía esclavizados? La grosura. ¿Y cómo crece alguien? Comiendo ¿qué? La palabra del Señor, conocimiento de la palabra del Señor, viviendo la palabra del Señor, haciendo lo que dice la palabra del Señor, según Josué capítulo 1 versículo 8. Mira que te mando que no se aparte este libro de la ley. Medita de día y de noche en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De ahí el yugo se pudrió. ¿Cuántos estábamos esclavizados al pecado? A los chismes, a las drogas, a la pornografía, a las mentiras, a los robos. ¿Cuántos estábamos subyugados en esa situación? ¿Y cómo ha venido Dios y ha roto con ese yugo? ¿Cómo lo hizo? ¿Ungiendo el yugo? No. Lo hizo a través del conocimiento que nosotros hemos adquirido por la misericordia de Dios. No estoy diciendo, usted me puede decir, pastor, pero dice la palabra que la palabra mata, pero el espíritu vivifica. No me estoy refiriendo a esa parte. Me estoy refiriendo a lo que dice Josué 1:8. No solamente leer, no solamente escudriñar, no solamente meditar, sino hacer y llevar en obra su palabra. A eso me estoy refiriendo. Entonces, el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿De qué más nos libra nuestro Señor Jesucristo? Fíjese que le voy a poner esto como un ejemplo, como una ilustración. El enemigo, cuando supo que Dios había llegado a la tierra, bueno, no supo que Dios había llegado a la tierra, pero cuando vio en la persona de Jesús a un enviado de Dios, lo único que quiso hacer es matarlo. Levantó a los fariseos, levantó a los sacerdotes de esa época, levantó al pueblo en contra de... ¿Y qué decía la gente cuando llegaban los sacerdotes y le decían, le presentaban a la multitud, aquí tenemos a Barrabás. Barrabás es un asesino, es un delincuente, es esto, el otro, es aquello. Y aquí está Jesús. ¿A quién quieren que dejemos libre? Y todos decían, dejas libre a Barrabás, suelta a Barrabás. ¿Y qué le hacemos a Jesús? Crucifícale. Eso es lo que toda la gente decía. El enemigo levantó a todo el pueblo en contra de. ¿Por qué? Porque hacía cosas buenas. No sabía que era Dios. ¿Sabe por qué no sabía que era Dios? Porque si hubiera sabido que era Dios, no lo lleva a la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario Jesús venció a las potestades, a las huestes, a los principados, a los gobernadores de las tinieblas. Ahí los venció y los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz del Calvario. No lo sabía. Si lo hubiera sabido, no lo lleva a la cruz. No levanta a la gente en contra de Jesús. Pero ¿saben? Le voy a dar esta ilustración. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en casa, que tenemos, de repente se metió un ratoncito. Ok.
Entonces buscamos la manera de que ese ratoncito caiga en una trampa. Y entonces no cae, y pasa el tiempo y no cae. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a agarrar una salchichita de esas de las de San Rafael y le vamos a meter veneno ahí en medio. Perdón por el comercial, ¿eh? Le vamos a meter veneno ahí en medio. Le voy a decir lo que me pasó a mí cuando a mi esposa la operaron hace como, no sé, 10 años, 12 años. En la casa, como dejamos de estar como un mes en la casa, se metió un ratoncito. Y ese ratoncito andaba la popó por todos lados y apestaba por todos lados a lo que huele la pipí de un ratón. Entonces, un día mi esposa se mete a bañar. Y yo estoy de repente ahí y habíamos puesto salchichita con veneno, el veneno color rojo. Entonces, de repente veo algo que se mueve y nomás le hago así y ¡pum! El brinco que doy inmediatamente a la cama. Y le digo, Pati, un ratón, pues mátalo, no, mátalo tú, le decía yo. Pero ¿qué cree? Que el ratoncito traía en su hocico todo pintado de rojo. Y era el veneno. Pero andaba así, mire, como que se iba para un lado y como que se iba para el otro. O sea, andaba todo mareado. Pero imagínese ese ratoncito cuando salió y vio la salchichita. ¿Y qué dijo? Ahorita les voy a ganar a estos. Y fue y se la comió y se la estaba comiendo bien tranquilamente. Así es el diablo. Así es el diablo también. Se le estaba comiendo tranquilamente sin saber que era su última comida, sin saber que eso iba a causarle la muerte. Y así es el diablo. Atacó a Jesús y lo llevó a la cruz del Calvario sin saber que a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros seríamos victoriosos por la sangre del Cordero. Nosotros seríamos libres de la maldición de la ley. Nosotros seríamos libres de la maldición del pecado. Nosotros seríamos libres. Eso es lo que él no sabía. Porque si lo hubiera sabido, le puedo asegurar que no hubiera hecho nada en contra de Jesús. Había un decreto que había en contra de nosotros. ¿Y cómo era este? Todas las entradas en las ciudades en aquellos tiempos, había pequeñas, no ponían portones gigantescos, porque esos portones iba a pasar como lo que pasó en Guanajuato con el Pípila, ¿se recuerda? Con el Pípila se puso una losa en su espalda y llevó el fuego para quemar esa puerta o ese portón de madera. Entonces no, en aquellos tiempos no hacían de madera, no los hacían grandes. ¿Qué es lo que hacían? Hacían pequeñas entraditas, y cuando tú ibas entrando como mercader, como madianita, que ibas entrando para vender en las diferentes ciudades y cambiando las cosas, cuando entrabas ahí, habían letreros en contra de la gente. Y decía, no le compres a fulano de tal porque es un ladrón. No le prestes, no le fíes a fulano de tal porque no te va a pagar. No le prestes a fulano de tal porque es esto y es lo otro. Entonces, desde que entraba el negociante sabía a quién no le podía prestar porque eran ladrones. Y así era con nosotros. Así era con nosotros. Vino Jesús y el diablo con todo derecho decía, cuidado con el Javier porque es un drogadicto. Cuidado con el Javier porque es un alcohólico. Cuidado con el Javier porque es un bueno para nada. Cuidado con el Javier que ni familia tiene, pues. Pero un día vino Jesús y arrancó eso y se acercó a mi vida y me dijo, yo te amo, Javier. Yo te amo. Y cuando él me dijo esas palabras, lo único que yo pude decir es, yo quiero conocerte, yo quiero conocerte. Entonces, el acta de decretos que tenía en contra nuestra, que se ponía en las pequeñas puertas de la ciudad para saber si alguna persona tenía algo en contra de uno. Y eso es lo que pasaba. Ahora, Romanos 6:23 dice que éramos merecedores de la muerte. Mas todos, dice, bueno, vamos a leerlo. Romanos 6:23, perdón. Es el que utilizamos para evangelizar. 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir
que éramos merecedores de la muerte, mas Jesús pagó en la cruz y nos hizo libres. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Nos hizo libres. La paga del pecado es muerte. Porque dice en Gálatas capítulo 5 versículo 13, porque a libertad fuiste llamado. Porque a libertad fuiste llamado, pero no uses la libertad para ocasión de la carne, dice la palabra del Señor. O sea, la libertad que Dios entregó en tus manos, la libertad que Dios entregó en mis manos, no debo de utilizarla para hacer cosas en la carne. Debo de dejar aquellas cosas que no me convienen. Como dice la palabra, todas te son lícitas, pero no todas te convienen. Entonces, no usemos la libertad para ocasión de la carne. Ahora, después de que hizo todo esto, después de que murió en la cruz del Calvario, cuando Él murió en la cruz del Calvario, hubo algo poderoso en nuestras vidas. Porque no solamente murió, déjeme decir algo bien importante, por favor, no me vaya a decir que estoy erróneo, no me vaya a decir que estoy mal, no me vaya a decir que estoy blasfemando, no me vaya a decir nada de eso. La cruz no nos salva a nosotros, hermanos. La cruz no nos salva. Lo que nos salva a nosotros es la resurrección de Jesucristo. Lo dice el apóstol Pablo. Si Cristo no hubiese resucitado, en vano es todo lo que les estoy hablando. Si Cristo no hubiera resucitado, sería palabra muerta. Pero como resucitó, esta palabra es viva y es eficaz según Hebreos. Es viva y es eficaz y más cortante que toda espada que doble filo, que penetra hasta partir el alma, dice la palabra del Señor. Entonces la cruz no nos salva, dice que fue muerto en una cruz, se hizo maldito porque dice la palabra, maldito todo aquel que es muerto en un madero, que es colgado en un madero, se hizo maldito para llevar la maldición nuestra en la cruz del Calvario. Y cuando Él se levanta y resucita, ahí nosotros viene la resurrección, porque Él es el primogénito de la resurrección y de ahí entramos todos nosotros. Entonces, eso es lo que vino a hacer el Señor. De ahí nos vino a rescatar. ¿Y qué fue lo que nos otorgó? Bueno, ya vimos de dónde nos rescató, de dónde nos libertó, qué fue lo que hizo por nosotros, de todo lo que hizo por nosotros. Ok. Y bueno, y después de esto, ¿qué más sigue? Bueno, dice Deuteronomio, ahora nos vamos a ir a Deuteronomio. Dice en Deuteronomio, capítulo número 28. Le quiero hablar de dos cosas muy importantes. Primero, Deuteronomio 28, del 1 al 14. Si usted lee Deuteronomio 28, del 1 al 14, va a encontrar usted las bendiciones de Dios para su vida. Pero si usted lee Deuteronomio 28 del 15 en adelante, va a encontrar las maldiciones. ¿Pero qué es lo que está primero? Del 1 al 14. Las bendiciones. ¿Por qué Dios las enumera primeramente? Porque lo que Dios quiere hacer con usted, porque lo que Dios quiere hacer conmigo es bendecirme, es bendecirlo a usted, es bendecirnos a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que Él quiere hacer. Ahora, ¿sabe cuántas maldiciones hay? 72 maldiciones. 72 maldiciones. Ahora, solamente no vamos a hablar de las maldiciones, porque Dios nos liberó de esas maldiciones. Dios nos rescató de la maldición. Dios nos hizo libres y por eso estamos usted y yo disfrutando de esta grandiosa, hermosa libertad que Dios nos dio a través de Jesús en la cruz del Calvario. Solamente le quiero dar algunas bendiciones. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 28 del 1 en adelante. Versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Si tú guardas su palabra, si tú te enfocas en hacer la palabra del Señor, si tú te enfocas en cumplir la palabra del Señor, ¿qué dice el primer versículo? Te exaltará.
¿Qué significa eso? Que te dará una buena reputación en frente de toda la gente, en frente de todas las naciones. Dios te va a poner como una persona que la gente querrá escuchar. Dios te va a poner como una persona que la gente ve como algo hermoso, como algo digno, como algo bueno. Te exaltará, te dará una reputación. Eso es lo que va a hacer cuando tú y yo, no por nosotros, sino porque Él lo hizo en la cruz del Calvario. No lo gané yo, Él lo ganó para mí, para ti en la cruz del Calvario. Fue lo que hizo eso grandioso, eso maravilloso en nuestras vidas. Te exaltará, dice la palabra del Señor. Es decir, te dará buena reputación. Sigue diciendo la palabra del Señor en el verso número 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Dios, de Jehová tu Dios. Dice en el verso 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Qué dice? Que Dios te dará protección. Dios no solamente te exaltará, sino que Él estará contigo, te dará protección. Es decir, la omnipresencia de Dios siempre estará contigo. Siempre estará contigo. Bendito serás donde tú te pares. Donde pisare la planta de tu pie, ese lugar será bendecido. Ese lugar, si es un desierto, se convertirá en un lugar de fruto, de bendición, de prosperidad, de todo eso. Porque Dios lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Te dará protección, serás bendito a donde quiera que tú vayas. Tú eres la razón de la bendición a donde quiera que estés. ¿Te recuerdas de la vida de este hombre, de este muchacho que fue, que reinó a los 8 años de edad? ¿Cómo se llamaba este muchacho? Se me fue, ahorita. ¿Ah? Se me fue. Ahorita me recuerdo. Pero entonces dice que te dará protección. La presencia de Dios estará contigo. La omnipresencia. Josías. El rey Josías, a los 8 años de edad, él reinó. Su abuelo y su padre eran asesinos, eran gente que se dedicaba a la brujería, pero él desde que entró a los 8 años mandó a destruir todos los altares que no fueran para Dios. Y dice que en esos altares se encontró la ley de Dios, se encontró la palabra de Dios cuando estaban destruyendo esos altares. Y entonces vino una profetisa y le dice, mira lo que encontramos. ¿Y qué significa? Y le dice, si tú escuchares y asieres todo lo que aquí está escrito, Dios te va a bendecir. Y tus ojos jamás verán lo que Dios tiene contra esta ciudad. Y él lo hizo. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo Dios, lee la historia de Josías. ¿Qué le dijo Dios? Tú dormirás en paz, porque tus ojos no verán el mal que traigo para esta ciudad. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Por la reacción que tuviste ante mi palabra, por la honra que le diste a mi palabra, entonces tú dormirás en paz con tus padres, en el mismo sepulcro. Tus ojos no verán el mal, es decir, tú eres la causa de la bendición. Tú eres la causa de la bendición. Usted es la causa de la bendición y a donde quiera que usted se pare, a donde quiera que usted se pare, usted es la causa de la bendición. Después sigue diciendo en el verso 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. ¿Qué dice? Tierra fértil, serás tierra fértil. Todo lo que tengas a tu entorno producirá. Todo producirá, es decir, las promesas engendradas en nuestro vientre espiritual serán dadas a luz. No somos gente que aborta las promesas de Dios. No somos personas que abortan. No somos cristianos que abortan las cosas de Dios, sino la semilla que le hemos creído a Dios está aquí en nuestro vientre espiritual. Y tarde que temprano, y más temprano que tarde, las vamos a ver dadas a luz y las vamos a tomar, así como la mujer a los 9 meses toma a su hijo y empieza a abrazarlo y empieza a sentirlo y empieza a enamorarse de él. Así también nosotros vamos a poder disfrutar, porque el vientre que usted tiene y el vientre que yo tengo no son vientres abortivos, son vientres
donde dice la palabra del Señor, bendito el fruto de tu vientre. Y no solamente está hablando de los hijos, también está hablando de las promesas que te has tomado de parte de Dios, de todas aquellas promesas que le has creído a Dios, jamás las abortarás, porque tu vientre es un vientre espiritual, donde el Espíritu Santo engendrará cada una de ellas, y en su tiempo, en el tiempo del nacimiento, en tus manos las tendrás disfrutando. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Las promesas engendradas en nuestro vientre espiritual serán dadas a luz. Pero sigue diciendo también la palabra del Señor en el verso 5. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Quiere decir que jamás tendrás necesidad, que Jehová será tu proveedor, que la provisión de lo alto siempre vendrá sobre tu vida, porque eres una persona que ha guardado, porque eres una persona que ha creído en la palabra, porque eres una persona que ha entendido lo que dice la palabra del Señor y la ha llevado en obra. Entonces dice la palabra del Señor que jamás tendrás necesidad de nada. La provisión de lo alto estará sobre tu vida. La provisión de lo alto. Y cuando habla de la provisión dice, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita será tu despensa. Bendita será tu cocina. Bendita será tu refrigerador. Bendito será todo lo que hagas. Bendito será tu pan de día con día. Bendito será todo tu alimento. Bendito será y no te faltará, sino que la provisión de Dios estará siempre y de continuo en tu vida. Eso es lo que hace la palabra. O sea, no solamente nos libertó, no solamente nos libertó de la maldición, del pecado, del engaño, del robo, de la lascivia, de todo eso, sí, del pecado, del chisme, del adulterio, de todo lo que habíamos vivido. No solamente nos libertó, sino que también nos hace partícipes de las bendiciones que Él pagó para nosotros en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo más adelante en el verso número 7. Bueno, vamos a seguir leyendo desde el 6. Bendito serás tú en tu entrar y bendito serás en tu salir. Siempre cumplirás tu propósito. Siempre llegarás a donde es tu destino y regresarás con bien a tu casa con los tuyos, para disfrutar a tu familia, para disfrutar tu trabajo, para disfrutar tu escuela, para disfrutar la tarea que tengas que hacer, pero bendito serás al regresar a tu casa. Dios te guardará en tu ida y Dios te guardará en tu regreso, y estarás en paz y vivirás en paz con tu familia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, porque por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos saldrán huyendo de delante de ti. ¿Qué te dice eso? Dice que te va a entregar la victoria, que por muy fuerte que venga el problema, que por muy fuerte que venga la situación, que por muy fuerte que sea tu enemigo, de todas maneras, Él te va a entregar la victoria. El mal no prevalecerá contra nosotros, dice la palabra del Señor. ¿Se recuerdan lo que hizo David, un pequeño pastorcito de ovejas como de 16 años, contra un gigante Goliat que venía contra de él y que le dice, tú vienes contra mí con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones Israel, a quien tú has provocado? Y dice que aventó la primera y ¡pum!, le dio en la mera frente. Cayó, le agarró su espada, le quitó su espada y le cortó la cabeza. No importa con qué gigante te estés enfrentando. Nacimos para matar gigantes. No importa qué tan grande sea ese gigante. Dile a Dios, no le digas a Dios cuán grande es tu gigante. Mejor dile a tu gigante cuán grande es el Dios que tienes. Cuán grande es el Dios en el cual confías. Cuán grande es ese Dios en el cual has depositado tu esperanza, en el cual has depositado tu vida. Ese Dios grande, ese Dios poderoso, ese Dios de misericordia. Eso es lo que dice. Dice en el verso 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Órale, prosperidad. Dice la palabra del Señor que el Señor te va a entregar prosperidad, pero no solamente prosperidad, sino también señorío. Señorío, dice la palabra del Señor, Jehová enviará su bendición sobre tus graneros. Me habla de la provisión de la bendición y todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjese nada más, prosperidad y señorío.
Nos da señorío el Señor. Nos da prosperidad el Señor. Jamás seremos faltos de nada de lo que necesitemos aquí en la tierra. Todo lo tenemos en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Para algo murió en la cruz del Calvario, pero también para algo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted, intercediendo por mí, diciendo, ahí está Javiercito, ahí está Francisco, ahí está Ricardo, ahí está Panchito, ahí están, como lo habla la Escritura en Juan capítulo 17, cuando Jesús hace la oración a papá y le dice, Padre, mira, así como tú y yo somos uno, así ellos y yo somos uno. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes porque aunque ellos están en el mundo, no son del mundo. Así como tú y yo, le dice Jesús a papá, como tú y yo no somos del mundo, ellos tampoco. Entonces, Dios tiene algo bueno, prosperidad y señoría. Fíjese todas las bendiciones que Dios nos da. Y viene algo bien importante también en el versículo número 12. Bueno, vamos a seguirle leyendo. Dice en el 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en todos sus caminos. Ahí hay una condición. Ahí hay una condición. ¿Cuándo? Cuando hagas esto. Cuando tú y yo agarremos la palabra del Señor y digamos, sí lo voy a hacer. Cuando tú y yo digamos, sí lo voy a hacer. Sí, Señor. Como decía aquella ocasión cuando estábamos en lo de la guerra espiritual. ¿Cómo se le responde al Señor? Señor, sí, Señor, lo que tú digas. No estoy de acuerdo. No, eso no se vale. No puedo, tampoco. ¿Cómo se debe de responder? Señor, sí, Señor. Sí, Señor, claro que sí. Si tú lo dices en tu palabra, yo lo creo, porque si tú lo dices y yo lo creo, tú lo vas a hacer. Eso es lo que tiene Dios con nosotros. Sigue diciendo en el 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¿Qué fue lo que le pasó a Josué? ¿No vinieron los madianitas? ¿No vinieron y le dijeron? ¿No vinieron y le dijeron? Oye, hemos visto todo lo que tu Dios ha hecho con el pueblo de Jericó. Y nosotros venimos para que hagas las paces con nosotros, porque no queremos ser destruidos en el camino. Y Josué le dijo, no, es que todo lo que está en el camino lo voy a destruir. Pero fíjate que nosotros venimos de un pueblo muy lejano y esto y el otro. Y fue cuando hicieron que respetara, que hiciera pacto con ellos y que no los matara. Después vino Saúl y los mató. Después viene David y dice, ¿por qué tantos años de sequía? Y le dices, por la causa de sangre, por la casa de Saúl, que quiso matar y destruir y borrarlos de la faz de la tierra, todos estos. Entonces se acerca con ellos y les dice, ¿qué quieres que haga para que resarcir este daño? Dame 7 hijos de Saúl para colgarlos, matarlos, y entonces quedamos a mano. Entonces fíjese todo lo que aconteció. Y te temerán. Le temieron a Josué. El problema es que Josué, cuando vino a hacer este pacto, no consultó a Dios. No consultó a Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Dice, y te hará Jehová sobreabundar. O sea, no solamente te bendecirá, sino que te sobreabundará. Te sobreabundará. Es decir, te dará más de lo que necesitas. Te dará más de lo que tú quieres. Te dará más de lo que tú habías pensado. Te dará más de lo que tú creías que eras capaz, que con eso serías feliz. No. Lo que tienes en tus manos no se compara con lo que Dios tiene para ti el día de mañana. Lo que tienes en tus manos es algo bonito, es algo de Dios. No es nada despreciable. No es nada que estemos diciendo, ay, qué poquito es. No. Lo que tengo de parte de Dios, Padre, yo te agradezco esto que tú me has dado. Pero Padre, yo sé que tienes cosas mayores para mí. Yo sé que tienes cosas más grandes para mí, Señor. Y yo sé y lo declaro en el nombre de Jesús que las veré, las tomaré en mis manos, las abrazaré y disfrutaré de esas ricas bendiciones, Padre. Lo declaro en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice en el versículo número 12, con este versículo quiero terminar. Es un versículo que yo lo he hecho rema en mi vida. Ese es uno de los versículos en los cuales son míos, yo me lo adueñé
y es mío y me gusta mucho compartirlo. Versículo 12 dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Te abrirá Jehová su buen tesoro. Cuando la palabra del Señor dice, y te abrirá Jehová su buen tesoro, me estaba diciendo o me está dando a entender que el cielo estaba cerrado. Pero con la venida de Jesús, el cielo se abrió y jamás se volvió a cerrar para ti. Jamás se volvió a cerrar para mí. Eso quiere decir que tú y yo caminamos bajo cielos abiertos, donde la bendición cae sobre nuestras vidas. Ahí lo dice. Sigue diciendo: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Para enviar su lluvia a tu tierra en su tiempo. Cuando está hablando de lluvia, no está hablando de la lluvia del agua. Está hablando de otro tipo de lluvia. Ahorita se la voy a explicar. Y cuando está hablando de tierra, no está hablando del planeta Tierra. Está hablando de usted. Está hablando de mí. Porque en Génesis capítulo 2 dice la palabra del Señor que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y también dice: polvo eres y al polvo regresarás. Entonces quiere decir que usted y yo somos tierra. Pero esta tierra, bueno, voy a hablar en primera persona. Pero esta tierra llamada Javier, en otros tiempos, hace más de 27 años, era una tierra improductiva. Era una tierra estéril. Era una tierra seca. Era una tierra que no producía nada. Nada. Pero un día, Dios abrió el cielo y descendió Jesús y se paró frente a mí y me dijo: Javier, he venido para mojar tu tierra, para regar tu tierra y que tu tierra estéril sea una tierra buena. Y tu tierra, que era una tierra indeseable, se convierte en una tierra deseable. En una tierra que toda la gente quisiera tener. En una tierra que la gente busque. En una tierra que la gente pueda encontrar cosas buenas para comer. Y entonces sigue diciendo en el verso 12: para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de sus manos. ¿Sabes? Con mis manos, antes de conocer a Dios, con mis manos lo único que hacía era destruir, robar, drogarme, hacerle daño a la gente. Pero ahora en Dios, que vino esa lluvia, y esa lluvia no es el agua, esa lluvia es la sangre del Cordero. Es la sangre. Dice la palabra del Señor que cuando Él suspiró, un soldado se acercó y clavó la lanza en su costado. Y de ahí, de su costado, ¿qué fue lo que pasó? De ahí salió agua con sangre. Y científicamente dicen los doctores que para que hubiera salido agua con sangre es porque el corazón explotó en 1000 pedazos. El corazón de nuestro Señor Jesucristo explotó. Y por eso salió esa agua que regó la tierra. Regó mi vida, regó su vida. Y entonces ahora usted es llamada tierra fértil. Ahora usted es llamada tierra deseable. Ahora usted es llamado buena tierra. Ahora yo soy buena tierra. Javier Hernández García es buena tierra. Margarita es excelente tierra. Rodrigo es una tierra que produce al 100 por 1. Micaela es una tierra
que produce al 200. Lupita es una tierra que produce en abundancia, que siempre está fructificando, que siempre está dando. La sangre del Cordero regó nuestra tierra, la hizo fértil y por eso producimos al 100 por 1. Dios nos capacita para vivir en victoria. Dios nos capacita para vivir siempre en victoria y en libertad. Recuerde lo que dijo primero en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermanos, mantengámonos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no regresemos al yugo de la esclavitud. Allá no hay nada. Atrás no hay nada. Atrás solamente hay desolación, atrás hay tristeza, atrás hay lágrimas. No estoy diciendo que no haya lágrimas ahorita, muchas veces hemos llorado. Como hijos de Dios muchas veces hemos llorado. Muchas veces hemos pasado situaciones difíciles. Pero Dios es fiel. Pero Dios es real. Y Él enjugará, dice la palabra del Señor, y nuestro buen Dios enjugará toda lágrima que salga de tus ojos. Allá afuera no hay nada de eso. Aquí con Dios es donde podemos recibir la bendición. Y después dice en el 12, bendecir toda obra de tus manos, todo lo que hagas con tus manos, todo lo que proyectes, todo lo que inicies. Va a ser productivo, fructificará en tu vida, tus manos serán benditas, todo lo que provoques con tus manos será para bendición de los demás, para honra y gloria de Dios. Pero también dice la palabra del Señor, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Órale, eso me habla de abundancia. Eso me habla de una bendición, de una prosperidad grande. O sea, no solamente Dios nos da para sobrevivir. No, sobrevivir es igual a vivir por pura misericordia. Dios nos da para vivir y para ser de bendición. Patti siempre tenía esa palabra. Siempre, bendiciéndote bendeciré. Queremos ser, ¿para qué nos bendice Dios? Para bendecir a otras personas. ¿Para qué me bendice Dios? Para bendecirle a usted. ¿Para qué me bendice Dios? Para bendecir a alguien. Para eso Dios nos bendice. Las bendiciones que usted tiene de parte de Dios no son únicamente para usted, porque eso que Dios le ha dado no solamente le sobra y le alcanza y le sobra para usted, sino que también para compartir con el que no lo tiene. Pero dice la palabra, estad pues firmes. Hermanos, mantengámonos firmes, pongamos nuestros pies sobre la roca, sobre esa rica palabra de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no seáis sujetos una vez más al yugo de la esclavitud. Seamos como ese hombre que estaba esclavo, que llega Dios, Jesús llega ante el vendedor de esclavos y le dice, ¿cuánto quieres por este? Y le dice, este es caro, es joven, tiene todos sus dientes y mira, es fuerte. Y le dice el esclavo, no me compres, porque no te voy a servir. Y le dice, ¿cuánto quieres por él? Le dice Jesús. Y le dice, te dije que no me compres. Va a ser la peor compra que hayas hecho en tu vida, la peor inversión que hayas hecho en tu vida. Y le dice Jesús, no importa, no te compré para que seas mi esclavo, te compré para darte libertad. Y paga al vendedor de esclavos. Y entonces el esclavo, cuando se encuentra en la libertad, que le quitan las cadenas y le dice, Jesús, eres libre, sé libre, te compré para darte libertad. Y después el esclavo se queda así mirando y empieza a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y se va corriendo detrás de Jesús y le dice, Jesús, por favor, escúchame. Y le dice, ¿qué quieres? Dices que toda mi vida he sido un esclavo. Toda mi vida he sido un esclavo y ahora que tú me diste mi libertad, no sé vivir en la libertad. Por favor, déjame servirte. Si no sabemos servir en la libertad, si no sabemos vivir en la libertad porque toda la vida hemos sido esclavos, para eso está la palabra del Señor. Para que le digamos, dice la palabra del Señor, para que hagas, medita de día y de noche aquí. Para que hagas conforme a todo lo que aquí está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está.
Si celebramos 210 años de la independencia de México, grandes hombres valientes que nos dieron la libertad cuando estábamos en el yugo de la esclavitud de otro imperio, ¿cómo no vamos a celebrar esa libertad que Cristo hizo con nosotros? Que vino a romper las cadenas. Lo que dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha enviado a romper cadenas, a vendar el corazón quebrantado, a hacer tantas cosas, a sacar a los presos darle apertura en la cárcel, a predicar el año agradable del Señor, las buenas nuevas de salvación. A eso vino. Y usted y yo hemos sido vendados de nuestro corazón porque usted y yo sufríamos. Pero Dios nos ha dado libertad. Y esa libertad tenemos que permanecer siempre en esa libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no seáis sujetos una vez más al yugo de la esclavitud. Vamos a orar. Señor y Padre de misericordia, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos, Padre eterno, que nos hayas dado libertad. Gracias por venir y romper nuestras cadenas que nos ataban, que nos esclavizaban. Gracias por venir y romper esos grilletes que teníamos en nuestros pies, que nos impedían avanzar en los sueños, en los propósitos. Es más, ni sueños teníamos, Señor. No había propósitos, estábamos en la vil ruina, Padre. Pero tú llegaste a nosotros, Dios, y nos diste un propósito. Tú llegaste, Dios, enviaste tu palabra y nos libraste de la ruina, como dice tu hermosa palabra, Señor. Y nos diste un plan de vida y nos diste un propósito de vida, Padre de misericordia. Te queremos agradecer. Solamente también queremos pedirte que nos ayudes, Dios, a vivir en esa libertad, a valorar el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, a valorar esa resurrección de entre los muertos, a celebrar cada instante de nuestras vidas que somos libres, Señor, que somos libres para poder abrir nuestros labios. Y qué bendición que podemos abrir nuestros labios, Señor, y poder predicar tu palabra, porque hay otros países comunistas, Dios, que no permiten que tu palabra sea, Señor, hablada, que tu palabra sea predicada, y son enviados a la cárcel y son muertos, Padre de misericordia, y matan y asesinan a tus hijos por predicar la palabra, Señor. Pero tú nos has traído con un propósito, y ese propósito es compartir las buenas nuevas para que otros también puedan romper esas cadenas que les atan, Señor, esa esclavitud en la cual viven, Padre de misericordia. Enséñanos a vivir en la libertad con la cual tú nos hiciste libres. Te damos gracias por esa libertad en nuestras vidas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué gusto poder compartir con ustedes. Esperemos que haya sido de bendición esta porción de la palabra del Señor. Como usted puede ver, nos estamos tardando ya menos. Me tardé 45 minutos ahora, ¿verdad? Estamos tardándonos menos, estamos aprendiendo para poder tardarnos menos cuando regresemos a la congregación, porque la iglesia somos usted y yo, ¿verdad? No es el lugar de las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros, las piedras vivas. Pero cuando regresemos a ese lugar de reunión. Entonces, quiero darle gracias y quiero orar también por sus diezmos, por sus ofrendas. Hermanos, muchas gracias por su fidelidad, porque ciertamente yo lo he compartido con ustedes. Nosotros no diezmamos porque tengamos que pagar el salón, porque tengamos que pagar esto, no. Nosotros no diezmamos para eso. Nosotros diezmamos para ser bendecidos. Porque mi bendición está en mi diezmo. Diezmamos para ser bendecidos. De ahí sale para cubrir ciertas cosas. Pero el diezmo no es para pagar ciertas cosas. El diezmo es para que yo sea bendecido. Esa es la parte que tenemos que comprender, que tengo que explicar. Tengo que explicar esa parte. Entonces, gracias por todos los que han fielmente ahí han estado. No voy a dar nombres, pero gracias a todos ustedes que han sido fieles, que han estado diezmando. Yo sé que la bendición es sobre de su vida, porque ese es un principio.
Eso es algo que Dios nos enseña, este es un principio bíblico y yo sé que veremos esas bendiciones sobre sus vidas. Así es que quiero orar por los diezmos, por sus ofrendas. Algunos las envían con Yair, algunos las envían con Lalo, algunos las envían con Mircha, algunos las depositan, algunos las traen aquí a la casa. Yo quiero orar por estos diezmos y por estas ofrendas. Y gracias por ser fieles, porque en esa fidelidad también Dios nos va a sorprender a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos los diezmos de tus hijos, las ofrendas que ellos dan, Padre, misericordia, mis hermanas que siembran para Israel. Padre, bendice, señores, sus diezmos, sus ofrendas, Padre, misericordia, y te pedimos, Dios, que las santifiques en el nombre de Jesús y que lo que quede en sus manos sea, Señor, bendecido en gran manera. Y como dice tu palabra, probadme ahora en esto y veréis cómo os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Yo declaro, Padre, esas sobreabundancias, no solamente en lo económico, Señor, sino en cada una de las áreas, Dios, de la vida de mis hermanos. Dios, los bendecimos y declaramos, Padre de misericordia, que delante de ti su diezmo y su ofrenda son un perfume grato, un perfume agradable delante de tu presencia, en el cual, Señor, te gozas, Padre de misericordia, porque esa es la llave que ellos tienen, Dios, para que tú puedas bendecirles. Gracias, Padre de misericordia. Ponemos estos diezmos, estas ofrendas en tus manos, declarando, Señor, que tú retribuirás en una manera multiplicada cada una de estas ofrendas, Dios, y la bendición que has prometido a través de estos diezmos. Dios, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 10:30 de la mañana. Vamos a compartir un tema que se llama reteniendo la integridad. Vamos a ver qué es la integridad. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con esa integridad y todos los beneficios que conlleva el poder vivir una vida de integridad. ¿Qué es la integridad? Y todos los beneficios que conlleva retenerla y también el llevarla siempre en obra, y qué es lo que retribuye todo eso en nuestras vidas. Que Dios me les bendiga. Le dejamos con este canto y sean benditos en el nombre poderoso de Jesús. ¡Gritos de júbilo! ¡Y a su nombre! Esta noche vamos a cantar la palabra del Señor. Hijos libertades, libres seremos. Si el hijos libertades, libres seremos. Si el hijos libertades, libres seremos. Si el hijos libertades, libres seremos. Diga libre. Por el poder de su presencia, por el poder de su palabra, hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Libre. Libres por el poder de su presencia, por el poder de su palabra, hoy confesamos que en Cristo hay libertad. A ver, dígalo. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle. Un grito de júbilo. A ver cuántos son libres en el celular. Hijos libertades, libres seremos. Si el hijos libertades, libres seremos. Si el hijos libertades, A ver, dígalo. libres seremos. Si el hijos libertades, libres seremos. Libres por el poder de su presencia, por el poder de su palabra, hoy confesamos que en Cristo hay libertad. Libre.
Levante sus manos.